Bien, saludos jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la interrupción por cambio de estado del pin RB0 y para eso vamos a complementar el ejemplo que les había mostrado de las desventajas de la técnica de Pauling, que era que encendíamos y apagábamos un LED rojo, un segundo cada uno consecutivamente, eh, con el ejemplo que habíamos visto en el video anterior, que es imprimir el mensaje loop principal cuando está en el loop principal y el mensaje interrupción in cuando se presiona el botón, cuando ocurre un evento. Entonces, si aquí yo presiono el botón en cualquier momento, en cualquier estado, en cualquier etapa del loop principal, se debe encender el LED verde e imprimir el mensaje interrupción int. ¿Muy bien? Por un segundo. De tal manera de que cuando, no importa en qué momento del loop principal yo presione el botón, debe ocurrir la introducción. Y más importante aún, cuando termine la introducción, debe regresar justamente a donde había ocurrido la interrupción. Es decir, digamos, si yo presiono el botón cuando recién se enciende el LED rojo, debería de regresar a todavía un segundo LED rojo. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando regresa, debería de seguir en el ciclo de un segundo LED rojo. Si yo lo presiono, digamos, cuando recién se enciende el LED amarillo, debería de resumir en ese punto. Entonces, ahí está, regresa o resume el ciclo de LED amarillo. Para lograr hacer eso, se debe de tener ciertos cuidados, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que es guardar el entorno, guardar ciertas variables que son afectadas tanto en el loop principal como en interrupción. Pero antes de eso, seguramente ustedes ya notaron ciertas cosas diferentes en el circuito, que son estas líneas azules. Estas líneas azules son buses que son muy útiles en Proteus para conectar varios pines y no tener tantos cables, y tampoco nos evita estar conectando varios de estos terminales que también funcionan, pero a medida que tengamos más y más pines, estar conectando uno a uno, pues se vuelve un poco más, consume algo de tiempo. Entonces, esta técnica de bus de datos hace el diagrama sea más compacto y más limpio. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se hace eso primero y luego vamos a entrar a el programa de interrupción como tal. Bien, para conectar los buses, vamos a darle clic acá donde dice Buses Mode o modo de buses, y una vez lo seleccionamos, vamos a darle clic en la cuadrícula y vamos a arrastrar el bus cerca de los pines que queremos conectar al bus. Entonces le damos al final doble clic para terminar de dibujar el bus. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí para el bus de datos de la LCD, y vamos a poner aquí también un bus para los LEDs. Aquí vamos a mover un poquito más para abajo esto. Muy bien, ahora solo resta conectar los pines al bus de esta forma. Y ahora tenemos que ver, o tenemos que especificarle al Proteus qué pin va conectado a qué. Es decir, aquí todo va, casi como se ve, todo está conectado a, pues, a un mismo nodo, ¿verdad? Entonces tenemos que especificarle qué pin va conectado a cuál, es decir, qué línea del bus pertenece a cada pin. Para eso vamos a darle clic acá donde dice Wire Label Mode, o modo de etiqueta de cable o de línea, y vamos a darle nombre a cada uno de los pines. Entonces a este, el pin RB0, pues vamos a poner RB0. El pin RB1, 2 y 3, ahí donde va a estar conectado el LED rojo, amarillo y verde, respectivamente. Entonces, se lo vamos a llamar rojo. Es al RB1 amarillo.
Pero el RB2 amarillo, el RB3 verde. Y entonces, si a este pin le pongo la misma etiqueta que RB0, entonces el proteo ya entiende de que este pin de acá, que este nodo, va conectado al pin RB0. Si acá yo le pongo la etiqueta a ese cable, yo le pongo la etiqueta rojo, el proteo va a entender que este cable está conectado a este pin RB1. De la misma forma acá para amarillo y acá para verde. El RB0 va al pin de datos 4. Y ya con esto conectamos cada uno de los pines del pin del puerto B a sus respectivos periféricos. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ya que tenemos el circuito completo, acabamos de aprender una nueva forma de conectar los periféricos, que nos va a ahorrar bastante desorden. Ahora sí, entremos en materia y vamos entonces a programar el ciclo de interrupción. Muy bien. Y ahora vamos a declarar el vector de interrupción. Recuerden que este vector de interrupción es la alocación de memoria a la cual se va a accesar cuando ocurra un evento de interrupción. Cualquier evento de interrupción, ya sea por cambio de estado del pin RB0, por cambio de estado de los pines del RB4 al RB7, o termina la escritura en la EEPROM, o por desbordamiento del timer 0, cualquiera de las 4 interrupciones, siempre va a venir a dar a la misma alocación de memoria. Y es algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un salto, vamos a redireccionar al, al programa a esa etiqueta de interrupción que la vamos a declarar acá, que luego vamos a posteriormente vamos entonces a escribir cuál es la subrutina de interrupción. Bien, por los momentos le vamos a dejar así. Entonces, recordando de que el vector de interrupción funciona igual que el vector de reinicio, en el cual el vector de reinicio se asegura de que el control del programa inicie en la primera alocación de memoria y redirecciona al programa acá, a esta etiqueta, de tal manera de que va a ejecutarse, lo primero que se va a ejecutar va a ser lo que sea que escribamos acá. Por eso mismo el Proteu nos pone acá write your code here, diciendo de que escribamos nuestro código ahí, porque aquí es donde va a empezar a ejecutarse el código. No esto, eso no va a ser lo primero que se va a ejecutar, el vector de interrupción, porque precisamente para eso está el vector de reinicio, para que lo primero que se ejecute no sea el vector de interrupción. Muy bien, una vez ya declarado el vector de interrupción, entonces ahora vamos a configuración de pines. Listo, ya tenemos configurado entonces los pines. Ahora solamente falta hacer dos cosas. Una sería eh, desactivar las resistencias de pull-up del puerto B. Lo segundo que nos falta hacer, estando en el banco 1 de memoria, sería seleccionar el flanco de activación de la interrupción del pin RB0. Recuerden que la interrupción del pin RB0 es especial porque nos da a elegir a nosotros cómo queremos que se active la interrupción, ya sea por flanco ascendente o descendente. En este caso, como tenemos una resistencia de pull-up, pues el que nos convendría sería un flanco descendente. Una vez ya configurados los pines de entrada y salida, acá, y ya seleccionado el flanco de bajada y desactivado los pines de las resistencias internas de pull-up de los pines del puerto B, pues ya podemos regresar al banco 0. Muy bien, ahora, una vez configurados los pines de entrada y salida, viene la parte de configuración de las interrupciones.
Entonces aquí vamos a configurar qué, qué interrupciones vamos a utilizar. Y para eso, recordemos acá que el registro que nos va a configurar las interrupciones es el registro incon. Y si queremos utilizar la interrupción RB0, vamos a poner a 1 el que nos interesa, que sería el 4, el int e. Entonces sería el GIE a 1, el bit 6, el 5 a 0, el bit 4 a 1, el RBIE a 0, y los flags los tenemos que poner a 0, muy importante. Si lo ponemos a 1, estaríamos activando de forma no adecuada, digamos, las interrupciones. Muy bien, entonces ahora programemos, ya tenemos pues armado, digamos, la activación de la interrupción. La subrutina de interrupción no la hemos escrito todavía, la vamos a hacer después, pero la interrupción ya digamos que está lista para ser implementada. Antes de eso vamos a escribir entonces el loop principal, que recordemos que es que tenemos que encender el LED rojo un segundo y el amarillo un segundo. Y tenemos que escribir el mensaje o imprimir el mensaje del loop principal. Entonces vamos a declarar los mensajes. Recordemos que los mensajes debería ser lo primero que se hace. Debería estar en las primeras 255 líneas de código, en las primeras 255 líneas de código no, sino en las primeras 255 locaciones de memoria de programa. Muy bien, entonces por eso lo vamos a hacer aquí al mero inicio. Muy bien, ya tenemos declarados entonces los mensajes. Ahora sí, entonces, pues, primero vamos a imprimir el mensaje y después vamos a hacer la secuencia. Muy bien, compilémoslo todo. A ver, corrámoslo. A ver si por lo menos tenemos el loop principal corriendo. Muy bien, ahí tenemos el loop principal. Perfecto. Muy bien, entonces ya que tenemos el loop principal, ahora vamos a escribir nuestro ciclo de interrupción. Ok. Y al final de la interrupción, recordemos que tenemos que hacer dos cosas muy importantes. La primera sería limpiar el flag. Aquí podemos llamarlo por su nombre, que es RBIF. Con esto estamos diciéndole al microcontrolador hasta aquí no más llega la interrupción. Si no hacemos eso, como lo vimos en el video anterior, el microcontrolador va a pensar de que la interrupción sigue en curso, por lo tanto va a regresar acá. Va a regresar al loop, al vector de interrupción, que después va a saltar a esa etiqueta y se va a quedar trabado ahí y nunca va a regresar al loop principal, el programa principal. Entonces por eso es muy importante limpiar ese flag. Y lo último es utilizar la instrucción redfi. El redfi hace dos cosas. La diferencia entre redfi y un retorno normal es que una vez que se llega al vector de interrupción, una vez que se llega acá, este bit de acá, interesantemente, este de acá, el GIE, automáticamente el microcontrolador lo pone a 0. De nuevo, una vez que ocurre una interrupción, una vez que se accede al vector de interrupción, es decir, una vez que se ejecuta la subrutina de interrupción, el GIE se pone a 0 automáticamente. Eso implica de que no pueden haber dos interrupciones al mismo tiempo, es decir, una interrupción no puede interrumpir otra interrupción. Muy bien, porque una vez que llega acá, a la subrutina de interrupción, todas las otras interrupciones son desactivadas. Entonces, lo que hace redfi, aparte de actuar como un retorno normal, hace otra tarea adicional que es poner a 1 nuevamente el GIE. Es decir, volver a habilitar las interrupciones de manera de que cuando termine la interrupción y retorne al loop principal, el GIE se pone a 1, por lo tanto el loop principal puede ser interrumpido nuevamente. Okay. Muy bien, entonces volvemos a correr el programa.
Muy bien. Entonces tenemos el loop principal y voy a presionar el botón cuando recién se encienda el LED rojo. Aquí tenemos un problema. Como pueden ver, el LED verde quedó, pues no se volvió a apagar y quedó ahorita mostrando ese mensaje de interrupción int. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí evidentemente no regresa. Cada vez que tengan ustedes un problema en cuanto a las interrupciones, lo que van a hacer es lo siguiente. Así como lo vimos en el video anterior, van a venir acá donde dice debug, luego le van a dar aquí configuración de diagnóstico, expanden el menú del PIC16 F84A y van a seleccionar los eventos de interrupción y aquí le van a dar donde dice full trace. Luego le van a dar OK. Muy bien, entonces con eso nos va a dar una historial, nos va a dar aquí en los mensajes nos va a decir cuando ocurre una interrupción. Entonces vamos a activar la interrupción. ¿Ok? Aquí estoy viendo de que va aumentando de uno en uno los mensajes, los eventos de interrupción. Si ustedes se fijan, aquí vamos aumentando todavía cada vez más y más y más eventos de interrupción. Eso es lo que yo les mencionaba, lo que sucede si ustedes no limpian bien el flag de interrupción al final de la subrutina. El microcontrolador piensa de que todavía se está presionando el botón, todavía está, no el botón, sino que todavía está activándose la interrupción, porque el flag está, pues está a 1, y entonces queda atrapado en ese loop. Entonces aquí el problema que tenemos es el siguiente. Yo utilicé el bit incorrecto o limpié el bit incorrecto para al momento de limpiar el flag. Entonces aquí limpié el flag del RBI, que es una interrupción que no estamos utilizando. Aquí lo correcto sería int_f. Es decir, de aquí tendremos que limpiar el flag de la interrupción int. Entonces, ya corregido eso, lo vamos a correr de nuevo. Y ahora ya no tenemos ese problema. Pero en lugar de eso tenemos otro problema. Fíjense bien de que yo presioné el botón cuando estaba encendido el LED rojo. Debería de, ya hace bastante tiempo debió haber pasado el LED amarillo, pero no regresa, sino que se queda ahí. Eventualmente sí va a pasar del rojo al amarillo. Muy bien, aquí tenemos un problema. El problema es que, si ustedes recuerdan, se ven el código, nosotros estamos utilizando las subrutinas de retardos, las mismas subrutinas de retardos, tanto en el loop principal como en la introducción. Como ustedes ven, ya regresó. Lo que sucede es que, como estamos utilizando las mismas subrutinas de retardos, la misma librería tanto para el loop principal como para la subrutina de interrupción, entonces quiere decir que estamos utilizando las mismas variables para para las dos subrutinas. A lo que me refiero es a esto. Vamos a ir a la librería de retardos y como ustedes ven, acá tenemos un cblock. Dentro del cblock tenemos tres variables, r con a, b y c. Muy bien, esas variables R con A, B y C son las que utiliza la librería para contar o ajustarse cada uno de esos retardos de 200 milisegundos, 100, 50 y etc. Entonces esas tres variables es la que utiliza para ir sumando cada vez más y más y más y irse ajustando cada uno de estos retardos. Entonces en el loop principal utilizamos la subrutina de retardo de un segundo, acá y acá. Por lo tanto, en el loop principal estamos implementando estas tres variables. Y esas tres variables tienen un valor X. Y más delicado aún es que cuando ocurre una interrupción, estas variables tienen un valor X cualquiera. Y la idea es que cuando regresemos al loop principal, estas variables deberían de tener el mismo valor que tenían antes
de ocurrir la interrupción. El problema es que cuando llegamos a la interrupción, el valor de esa variable se sobreescribe. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando la subrutina de retardo de un segundo y estamos sobreescribiendo el valor de estas tres variables. De manera que cuando regresa al loop principal, el valor que tenía esas tres variables antes de la interrupción se pierde. Por eso es que se ve este efecto acá de que cuando presiono el botón acá, digamos, al momento de regresar, le toma mucho más de un segundo para pasar al rojo. Porque el valor de la variable R con A, B y C se perdió, se sobreescribió y ahora tiene otro valor que seguramente es mayor a 255, por eso es que le está tomando tanto tiempo eh, pasar del LED amarillo al LED rojo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo solucionar ese problema. Para solucionar ese problema, lo que tenemos que hacer es salvar el estado de esas tres variables al inicio de la subrutina de introducción y restaurarlo antes de regresar al loop principal. Para eso, vamos a declarar acá tres variables que vamos a llamar guarda-cont A, guarda-cont B y guarda-cont C. La idea es guardar el estado de estas tres variables acá, acá y acá al inicio de la interrupción. Y al momento de terminar la interrupción, hay que restaurar el valor de esas tres variables. Para guardar el valor de esas tres variables es tan sencillo como mover cada una de esas tres variables a W y de W a la variable. ¿Ok? Entonces, acá R-cont A lo movemos a W. Y acá movemos W a la variable guarda-cont A. Muy bien, entonces vamos a guardar de manera temporal eh, el valor de estos recont A en esta variable es guarda-cont A. Entonces vamos a hacer lo mismo para B y C, por eso solamente estoy aquí copiando y pegando. Entonces vamos a guardar guarda-cont B, perdón, R-cont B en guarda-cont B. Y lo mismo para C. A esta técnica se le llama salvar el entorno. Salvar o guardar el entorno. Entonces aquí con esto lo que estamos haciendo es guardar el estado de las variables que se usaron en el loop principal y que se van a utilizar también en la subrutina de interrupción. Muy bien, entonces después de eso ya podemos hacer la lógica de la subrutina de interrupción y al finalizar vamos a entonces hacer el proceso contrario a guardar el entorno, que sería restaurar el entorno. Y para restaurar el entorno, entonces, pues simplemente sería hacer al revés que esto, sería mover el valor de guarda-cont A W y de W a R-cont A.
Bien, entonces guarda guión bajo con que tenía el valor original, el valor que tenía esta variable en el loop antes de ser interrumpido, y lo movemos a W y de W de nuevo a la variable R contra A. Entonces vamos a hacer lo mismo para las otras dos variables. Muy bien. Ya con eso nos debería de solucionar el problema de que se queda pegado los LEDs al momento de regresar al loop principal. Y como ven, funciona bastante bien. Bien, ahora solamente tenemos un pequeño problema que es que se quedó pegado el mensaje de interrupción y aquí esto, pues para solucionarlo es sencillo. Aquí podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, podríamos em, borrar la LCD al inicio del loop principal. Pero si quieren todavía que quede mejor, digamos que cuando regrese, que inmediatamente imprima loop principal y que no esperara que se llegue al inicio otra vez de la subrutina, lo que podemos hacer es, pues, borrar la LCD e imprimir el mensaje de loop principal al final de la subrutina de interrupción. Pero ojo, eso lo tenemos que hacer antes de restaurar el, el entorno. Si lo hacemos después de restaurar el entorno, entonces estaríamos haciendo nada, estaríamos todavía modificando los valores de esas tres variables. Muy bien, entonces ahora sí, ya quedó completo el programa, entonces ya con esto ya sabemos cómo solucionar problemas de potenciales, de sobreescribir, o de utilizar, sobreescribir el valor de las variables que se utilizan en el loop principal y que también se utilizan en la subrutina de interrupción, que es muy común. También está en el libro muestra cómo guardar el estado de los registros W y de registro status, que eso es muy importante porque el registro W pues se utiliza en todo, entonces seguramente se utiliza en la subrutina de interrupción y en el loop principal. Y para guardar el estado del registro W y de status hay que tener cuidado porque esa instrucción de acá, move WF, solamente utilizar esa instrucción de acá, ya está modificando el registro status. Entonces, para guardar registro status hay que hacer cierto juego con una instrucción que se llama swapf, que eso lo pueden encontrar aquí en el libro, en el capítulo 17, que en esa parte de acá. Registros alterados por la interrupción, les dice qué registros son alterados por la interrupción y más adelante les dice eh, cómo guardar el estado de esas variables que son afectadas. Específicamente, ya les digo en la sección en la que está, sería aquí en la sección 17.7. Muy bien, jóvenes, entonces ya con esto concluimos cómo funcionan las interrupciones por cambio de estado del pin RB0. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer saber, ya sea por el campus virtual o por correo, incluso por un comentario aquí por YouTube también. Bien, jóvenes, saludos y bendiciones.